por qué Dios a veces no actúa. Y quiero decir con esto, con un país que amo mucho, amo demasiado, el país de Venezuela. Allí las personas dirán, ¿por qué hay tanto inmigrante, tanta persona? Y se levantan profetas que no voy a denigrar ni cuestionar, porque sé que es verdad las profecías. Y dicen que allá vive el babalao, que vive el diablo, que vive el otro. Pero él no es más poderoso que Dios. Él se levantó allá arriba y Dios lo derribó. Derribado por tierra, envió al arcángel Miguel y fue derribado. Aquí abajo lo venció Cristo. Nos atestigua ¿quién? El Espíritu Santo. Tiene el testamento, lo venció Cristo. Cristo resucita, se sienta a la diestra del Dios Padre. Y para arriba me va a buscar, porque está el Padre y a la diestra de Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí abajo lo atestigua el Espíritu Santo. Él es más poderoso que Dios. Dios puede mover un dedo y sacar todas esas tinieblas y liberar. Pero el problema no son ellos. No son ellos. El problema es el pueblo, que así como el pueblo de Israel estuvo desobediente, entonces también al pueblo tiene que entender y obedecer a la ley de Dios. Sé que Venezuela estuvo su momento dorado, cuando el Pozo Barroso II en 1928, en el 1914 en Bene Grande, explotaron las grandes riquezas petroleras. Aún había fincas donde amanecía capa de asfalto, allí esa finca arriba, que era el petróleo que se escapaba del suelo hacia la superficie. Y antes tenía otro nombre, Mene lo llamaban, que era para productos químicos, para medicina, alumbrados. Y hoy en día se le da una importancia muy grande. También tiene oro, carbón, bauxita, tiene hierro y otros minerales de gran importancia. Tiene el país Venezuela. Ahora, ¿serán estos de las tinieblas o usted está esperando un hombre de un caballo blanco con una espada que le quite la cabeza a Herodes? Acuérdense que en el tiempo hubieron 4 Herodes. Estuvo Herodes el Grande, Herodes el de la matanza de los niños, el que encarceló a Juan el Bautista, el que encarceló a Pedro y el que tuvo el tiempo cuando la disertación de Pablo. 4 Herodes. Pero la gente piensa que va a venir un Herodes con una espada, esperando a los profetas que digan 6 meses, 8 meses, 10 meses. No cuestiono, porque sé que las profecías son historias escritas por anticipado. Una vez a cumplirse, se hace presente. Y eso solo lo puede hacer Dios, no lo puede hacer el hombre. Él es el único. Él es el único. Entonces, entendemos que no es lo que estás esperando la profecía. Dios está esperando es que así como el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, allí para llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la desobediencia. Pero en el tiempo dorado que creció la riqueza en el país, creció el orgullo, creció la altivez, creció la soberbia. Y es allí donde habían 3 clases, alta, media y baja. La gente de las clases bajas, populares, no se le hizo una buena planificación territorial, alumbrados, servicios, canchas deportivas, etcétera, etcétera. No se le hicieron. Y la gente extranjera venían a invertir al país para sacarle un buen trozo al gran pastel. Hoy le pregunta a muchos cantantes que probaron el gran pastel. Dice que no son de allá de Venezuela. ¿De dónde eres? Pakistán, de Sucutum, de allá. Pero en lo que vuelve otra vez,
las bendiciones porque Dios la va a hacer, lo va a levantar. Pero está esperando la decisión de quién. Cuando después de la independencia, 24 de julio de 1811, que Venezuela comienza a escribir una nueva historia allí. Dios se enojó por el orgullo, por la indiferencia, porque entonces la clase alta era Sem, la media Jafet y la baja Cam, porque Noé dijo que Cam, por la desobediencia de Cam, quiso avergonzar a su padre. Entonces Noé dijo que Cam será esclavo de sus hermanos, y muchas veces no sucedió así, sucedió todo lo contrario, porque los semitas que vienen de Sem fueron esclavos en Babilonia y en los sirios, y los babilónicos fueron descendencia de ¿quién? De Cam. Entonces entendemos que nadie nació para ser esclavo de nadie, sino que todos tenemos igualdad de condiciones. Y en un momento recuerdo que andaban unas personas con pelo largo, con flecha, con guayuco, y decían, ese es el propio venezolano. ¿Por qué? Él andaba descalzo, con guayuco, con flecha y con el cabello largo y sin cédula. Él puede andar moneda. No, esa no es la idea. Esa no es la idea, que es el propio venezolano. Así, si hay una riqueza en un país, todos deben disfrutarla. Él debe tener su casa digna, debe tener su carro, debe tener su cédula y su buen vestir, porque no vestir y andar desnudo representa vergüenza ante Dios. Representa, eso fue lo que le pasó a Noé cuando se embriagó. Estaba semidesnudo y Cam se rió, porque lo vio semidesnudo. Entonces, desnudez, como andan las personas hoy, las mujeres, los hombres, eso representa una vergüenza delante de la presencia de Dios. Todo hombre o mujer debe cubrirse. Dios no quiere que nadie ande desnudo. Entonces andaban unas personas con unos cabellos largos, con guayuco, flecha, guayuco, descalzo, sin cédula. Ese es el propio venezolano. Si es el propio venezolano, ¿por qué no goza de la riqueza del país? Cuando Dios lleva al pueblo y lo introduce, todo gozado. Cada quien Dios le dio su heredad, menos los levitas, porque Dios le dio, yo voy a ser su heredad, yo lo voy a sustentar. Si Dios lo dice, así será. ¿Qué esperamos para que el país comience a escribir una nueva historia? ¿Cómo? Sencillo. No espere un hombre de un caballo blanco, no espere más profetas. Aquí está las escrituras. Conozco el sistema de PDVSA porque estudié ingeniería, trabajé en todas las industrias y conozco lo que es ese sistema de instrumentación industrial. Trabajé muchos años, estudié muchos años y di las clases, y eso da bastante. Entonces, así como tiene esa riqueza petrolera, también los ingenieros tienen que hacer la refinería, donde sacan los productos como la gasolina, el gas, el gasoil. Son lo más sencillo que hay que hacerlo. Ese proyecto de refinería es como usted tener un arsenal de maíz y no tenga un molino. Entonces usted no puede vender petróleo y que le manden la gasolina, le manden el gasoil. ¿Qué es eso? Si usted tiene un arsenal completo de maíz y usted quiere comer cachapa o arepa, ¿qué tiene que hacer? Compra un molino y hace su cachapa y muele su maíz y hace su arepa. Es lo mismo que pasa con la refinería, que si tienes el producto, entonces también puedes producir ya los implementos secundarios como gasolina, gasoil, gas, todo eso lo hace la ingeniería.
Y es sumamente un lazo de control muy sencillo, con válvula, FIT, LIT, lazo de control aquí, y es muy sencillo aquí, muy sencillo de hacerlo. Y esa riqueza van a volver, porque Dios la va a sacar nuevamente. Pero ¿qué quiere Dios de cada venezolano? Número 1, que ame a Dios. Todo Dios, y dice la gente, pero ¿por qué tengo que amar a Dios? ¿Por qué tengo que ser cristiano? Porque Dios trabaja con leyes. Él se la puso a Adán, se la puso a Noé. Después vino el conglomerado de leyes a Moisés. Y de Moisés todo eso era la sombra que marcaba al Rey de Reyes y Señor de Señor, a Cristo. Entonces la redujo a dos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Amar a Dios. Enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. Si no quiere congregarte en una iglesia, haga un altar en su casa. Haga un altar en la casa. Y allí enséñale la palabra al Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que estoy terminando. Y eso va con todos los venezolanos. Con todos. Que la gente quiere un cambio de gobierno. Óigame bien, repito. La gente quiere un cambio de gobierno, pero no un cambio de mentalidad. Y Dios no quiere un cambio de gobierno. Quiere un cambio de mentalidad, que no sea el mismo. Que cuando regrese de tus viajes, aprenda a ahorrar. No llegue tirando cohete hacia arriba, celebrando cohete, tumbarrancho, mata suegra, deja a la suegra tranquila. No quiere que llegue derrochando, que administre. Forma un altar, ame a Dios, porque Dios trabaja con ellos. Porque Salmo 24, de Jehová es la tierra, su plenitud del mundo y todo lo que en ella habita. Y si Él hizo esta casa, este universo, es para que el hombre camine bien ante su presencia. Y hubo mucha desobediencia. Vargas, el caso de Vargas fue un aviso, el de Sucre también fue un aviso. La gente no entendió. Y luego dice el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con justicia la verdad. Y el 32 dice que no tan solo para lo que lo hace, sino también a lo que se complace. Y no la ira de Dios. Cuando la ira de Dios cayó en Israel, que se levantó Coré, y luego entonces la tierra se traga a Coré. Óigame bien. Entonces el pueblo se levanta contra Moisés, que Moisés era que tenía culpa, y Aarón, de que la congregación se había ido, parte de la congregación, y Dios se enojó y comenzó nuevamente Dios el juicio, porque todavía había soberbia, había orgullo, no había un cambio de mentalidad. No había. Entonces ahí fue donde llegó a 14.700. Entonces Aarón comenzó a hacer sacrificio, expiación para el pueblo, y Dios detuvo. Entonces no es como la gente quiera, es como Dios lo dice en su palabra. Entonces no espere un cambio de gobierno, sino un cambio de mentalidad. Llegar primero amando a Dios. Diría a tus hijos en la palabra. Instrúyelo. Haga un altar en su casa. Tema a Dios. Ame a Dios. Es el primero mandamiento. Segundo, a tu prójimo como a ti mismo. No piense en venganza de lo de afuera, ni venganza de lo de adentro. Piensa mal. Si te hicieron muchas cosas, desprecio afuera, pues es todo lo contrario. Cuando la moneda agarre valor, tú tengas 10 bolívares, dale 5. No le cobre arriendo al que llegue, ayúdale.
Papá tenía habitación.